Buenas tardes a todos los asistentes. Creo que estamos conectados ya con Facebook y con LinkedIn. Mi nombre es Nicolás Olivé, soy consejero delegado de la editorial Atelier, que hemos tenido el honor de poder editar el libro que da nombre a la presentación de la debate tertulia de hoy, que es la prisión previsional ante la segunda revolución de la justicia penal. Tengo el enorme placer de contar con nosotros a los dos coordinadores del libro. En primer lugar, al Selma, que como les decía es coautor de la obra. Actualmente es profesor de Derecho Penal en UNIR, es profesor tratado doctor e integrante del grupo de investigación y trabajo SEBICIP, formado por miembros del Consejo General del Poder Judicial. El otro coordinador de la obra es el doctor Pere Simón Castellano, actualmente profesor de Derecho Penal en UNIR y abogado of counsel de la firma Font Advocats, profesor también en la Universidad de Girona, Universidad Oberta de Cataluña, SERP Business School y colegios y asociaciones profesionales. Y para entablar la conversación de fondo sobre el tema que hoy nos ha traído a este evento, tenemos con nosotros al catedrático emérito doctor Luis Rodríguez Ramos. Actualmente es catedrático de Derecho Penal, fue en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED y un insigne abogado penalista. Y por último, al ilustrísimo señor Ángel Luis Perrino Pérez, actualmente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid y antes fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fiscal asesor del Ministerio de Justicia. Como ustedes son los protagonistas y sin más le cedo la palabra a don Alfredo para que introduzca la sesión de hoy. Gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una breve introducción a la cuestión de la prisión provisional para después pasar a realizar una serie de pequeñas preguntas, ¿verdad?, o incógnitas que podremos resolver juntos. La normativa procesal exige la concurrencia de una serie de requisitos para que pueda ser adoptada esta medida provisional excepcional, como el fumus boni iuris, la persecución de fines constitucionalmente legítimos, la necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. En primer lugar, resulta exigible que exista una apariencia de buen derecho, el llamado fumus boni iuris. Esto es, tienen que existir indicios de que se ha cometido un hecho que reviste los caracteres de delito y de que es autor la persona contra quien se dirige esta medida de carácter excepcional. Y estos requisitos se encuentran tipificados con claridad en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha de constar en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados de condena por delito doloso. Esto está en el artículo 503, 1.1 de la Ley también de Enjuiciamiento Criminal. Por otra parte, deben aparecer en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Hay que tener en cuenta que es exigible la concurrencia de indicios y de no meras sospechas de la existencia del delito objeto de la investigación y de la participación del investigado o encausado. Y esto se afirma también en el auto del Tribunal Supremo de 18 de junio del año 92, que indica literalmente, dice, resulta indispensable que existan indicios, lo que ni puede equivaler jamás a sospechas o conjeturas, avalándose también en sentencias del Tribunal Constitucional como la 174/85 y la 175/85. Es decir, aunque la ley no lo diga expresamente, ha de exigirse racionalidad de la noticia, probabilidad de su existencia, entre otros. Estos indicios son indicaciones o señas, es decir,
datos externos que, apreciados judicialmente, conforme a normas de recta razón, permiten descubrir o atisbar, como dice la doctrina científica, sin la seguridad de la plenitud probatoria, pero con la firmeza que proporciona una sospecha fundada. Es decir, razonable, lógica, conforme a las reglas de la experiencia, de la responsabilidad criminal de la persona. Por otra parte, la doctrina entiende que resulta necesario que concurra algo más que un indicio racional de criminalidad, de tal manera que la prisión provisional exige un plus de verosimilitud, indicios de mayor entidad y solidez que los exigibles para dictar un auto de procesamiento. Es lo que viene a decir Vicente Jiménez Sendra cuando dice existencia de una imputación de especial gravedad. En cuanto a la polémica siempre sobre la duración de la prisión provisional, el artículo 504.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene varias reglas para el cómputo de los plazos. Se tendrá en cuenta el tiempo que el investigado o encausado hubiera estado detenido o sometido a prisión provisional y se excluirá, sin embargo, de aquel cómputo el tiempo en que la causa de acciones no imputables a la Administración de Justicia. Como elementos estructurales de la prisión provisional tenemos la legalidad, la excepcionalidad, la proporcionalidad, la necesidad, modificabilidad, temporalidad, motivación. De la normativa se desprende que el encausado puede llegar a estar incluso hasta 4 años en prisión provisional y vemos que realmente en la España de los últimos años han acaecido casos muy dispares como los siguientes. El caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, el caso Gerardo Díaz Ferrán, de presidente de la COE, alquilación de viajes Marsans, el misterioso caso Miguel Blesa, Rodrigo Rato, que pasó de ser ministro y presidente del Fondo Monetario Internacional a estar encarcelado en Soto del Real, Mario Conde y la presunta repatriación de capitales expoliados a Banesto, el peculiar caso de los titiriteros, el clan de los Pujol, el 3%, las ITV y el fin del oasis catalán, Manos Limpias, Ausbank, la Operación Lezo y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel María Villar y el fugaz paso por la prisión provisional, Alsasu, de pelea de bar a presunto ataque terrorista, la tristemente mediática manada y el errático criterio en la prisión provisional, Eduardo Zaplana, prisión provisional en casos de grave enfermedad, el Prusés y los Jordis, los falangistas y el asalto a Blanquerna. Y también el caso curioso de Iñaki Urdangarín, de campeón de balonmano a la particular cárcel de Brieva sin pasar por la prisión provisional. Y, por supuesto, el caso Sandro Rosell y Besolí. Y aquí tenemos este es el libro que hoy presentamos, el libro titulado La prisión provisional y su estudio a través de la casuística más relevante, un análisis ante la segunda revolución de la justicia penal, con prólogo del ilustre catedrático don Luis Rodríguez Ramos. Quisiera simplemente indicar los autores, aparte de mi modesta contribución en un capítulo, tenemos la de Miguel Bustos Rubio, Miguel Ángel Cabellos Espierrez, Sergio Cámara Arroyo, Vicente Jiménez Sendra, Rubén Herrero Jiménez, Manuel Jaén Vallejo, Miguel Ángel López Marchena, Gema Martínez Galindo, Aitor Martínez Jiménez, Esteban Mestre Delgado, David Pavón Herradón, Ángel Luis Perrino Pérez, Guillermo Ruiz Blay, don Pérez Simón Castellano, también coordinador junto a mí de esta obra, y don Eduardo de Urbano Castrillo. Y yo le diría, el título es La prisión provisional y su estudio a través de la casuística más relevante. 2 puntos. Un análisis ante la segunda revolución de la justicia penal. Y me gustaría preguntarle al profesor don Luis Rodríguez Ramos, ¿verdad?, que nos ha hecho una maravilla de prólogo. Aprovechamos una parte de su prólogo cuando dice un análisis ante la segunda revolución de la justicia penal. ¿Qué nos puede explicar, don Luis, sobre esta segunda revolución de la justicia penal? Bueno, muy buenas tardes y muy gustoso recojo la pregunta, no sin antes dar mi enhorabuena y
mostrar mi gratitud por invitarme a este acto y a prologar el libro, a Pere Simón y a Alfredo Abadías, que realmente merecen felicitación y parabienes, porque coordinar una obra colectiva, los que lo hemos hecho, sabemos que requiere unas amplias dosis de heroicidad y de constancia, ¿no? Y por otra parte también quiero felicitar a Atelier, que viene a ser un cooperador necesario de este alumbramiento, cuyo bautizo celebramos hoy. Bautizo que no va a terminar con un vino español, como suele ocurrir en ocasiones de presentaciones de libro esenciales, pero que, en fin, que lo aplazamos para la segunda edición o para la primera, si es posible, para la segunda o para la tercera, quiero decir, que esperemos que ya la pandemia nos lo deje hacer, ¿no? Pues bien, efectivamente yo soy partidario de calificar, como hacen otras personas antes que yo, como lo han hecho, de primera revolución de la justicia, la que se produce en 1870, a consecuencia de la revolución llamada gloriosa de 1868, donde el ilustre catalán Prim pues, tuvo bastante que ver, ¿no? Efectivamente, si reflexionamos históricamente sobre el derecho penal y el procesal penal, nos damos cuenta, y la justicia en general española, que en 1870 se promulga la Ley Provisional de Regulación del Poder Judicial. Modestia que mostraron al calificarla de provisional, porque duró pues, hasta 1885. Y ahí efectivamente se produce una primera revolución de la organización de la administración de justicia española, rompiendo con una tradición que arranca pues, de siglos atrás, ¿no? Y por otra parte, en 1870 también se publica el Código Penal, derogando los del 48 y 50, en fin, de dudosa vigencia del 22. Y ese Código Penal, que también es provisional, dura pues hasta 1928, renace en 1931, hasta que es ya derogado por el Código de la República del 32. De entonces, de 1870, es la ley del indulto, que sigue vigente. Y de 1872, la primera ley de enjuiciamiento criminal de Montero Ríos, que luego pues, es derogada y mejorada por Alonso Martínez en 1882. Pues bien, yo creo que esa fue la primera revolución de la justicia española, particularmente de la justicia penal. Y desde entonces, como Alejandro Nieto es el inventor, que yo sepa, de esta calificación como primera revolución, Alejandro Nieto dice que desde entonces no se ha producido la segunda revolución. Ha habido, pues, naturalmente, evoluciones importantes, particularmente después de 1978, pero aún está pendiente esa segunda revolución y es lo que todos deseamos, particularmente en lo que a la ley de enjuiciamiento criminal se refiere, que ya deberá perder ese calificativo de criminal, que ha desaparecido de todas las nomenclaturas, particularmente de la Sala Segunda del Supremo, y se debería llamar pues, Ley de Enjuiciamiento Penal, desde mi punto de vista. Yo participé en un borrador que fue el de Ruiz Gallardón, y ahí, pues, en contra de mi criterio, se adoptó una nomenclatura pues, excesivamente ambiciosa, que era, imitando al Código Penal, Procesal Penal alemán, pues aquí se llamó, o se intentaba llamar Código Procesal Penal. No, yo creo que es excesiva esa denominación y que es preferible centrarlo en una nueva ley de enjuiciamiento penal, que sustituye a la de 1882, y en donde, pues, yo creo que se debe de afinar todavía más la regulación de la prisión preventiva, porque, en fin,
con esto quiero terminar esta primera intervención. Mi experiencia como abogado, pues la verdad es que desde que empecé a ejercer, descendiendo, como digo en el prólogo, del cielo de los conceptos de Yeri, en la universidad pues bajé a la arena y lo primero que me di cuenta es que sabía muy poco derecho procesal penal. Sabía bastante derecho penal sustantivo, pero el procesal penal, pues sí, ignoraba, tenía grandes lagunas. Pero es que además la práctica se parecía poco a la teoría, particularmente en este capítulo de la prisión preventiva. Y un juez inquisitivo, que sigue existiendo y que, en fin, habrá que superarlo lo antes posible, tenía el poder de horca y cuchillo de meter en la cárcel pues, a cualquiera que fuera llevado a su presencia sospechoso de haber cometido un delito. Y había un gran desbarajuste. Yo digo en el prólogo que, con esto termino esta primera intervención, que en la Plaza de Castilla, que es donde están instalados todos los juzgados de instrucción de Madrid, estaban clasificados los jueces en carceleros y no carceleros. En función de si era carcelero o no carcelero el juez que estaba de guardia, se producían más o menos prisiones preventivas en casos perfectamente análogos y no idénticos. Esto naturalmente ha mejorado desde entonces. Yo creo que la ley pues, requiere matices, pero nada más que matices. En ese sentido de reforzar el fumus boni juris, diciendo que si materialmente la prisión preventiva es una pena privativa de libertad, aunque formalmente no lo sea, pues habrá que pedir unos requisitos muy próximos a la prueba plena para que una persona pueda ser metida en prisión sin haber sido juzgada. Ese es el punto que yo creo principal. Luego, naturalmente, el película Nil Mora, pues calcular muy bien hasta qué punto es necesaria la medida cautelar y no puede ser sustituida por cualquier otra. Y en la praxis, pues bueno, tú has citado una serie de casos. Yo viví muy de cerca el del presidente de la Real Federación de Fútbol, que pasó una semana en prisión. Bueno, pues la verdad es que cuando no había que preservar ningún tipo de prueba, puesto que se habían producido unos registros muy exhaustivos en la propia sede de la Federación y no se podían haber recogido más papeles de lo que se recogieron. Y hoy por hoy ahí sigue abierto ese procedimiento que desde mi punto de vista, en lo que al señor Villar respecta, no hay nada que imputarle. Pero bueno, ahí sigue de momento investigado y estuvo una semana en la cárcel. Bueno, y nada más, y reitero mi gratitud y mi felicitación. Yo quería cuando he hablado de diferentes casos, ¿verdad?, que han acaecido en los últimos años, estos casos tan mediáticos que he podido citar, cuando uno habla con gente de la calle que es profana en la materia, ¿verdad?, pues a uno le preguntan, oye, pues, ¿qué pasa con Sandro Rosell, Besolí, etcétera, que han tenido pues una aplicación de la prisión provisional durísima, casi 2 años de prisión provisional, al final han salido absueltos y sin embargo hay casos como los de Iñaki Urdangarín, que ni tan solo pasó por la prisión provisional, casos tan dispares como el de Ángel María Villar o el curioso caso de los titiriteros, ¿verdad? Esa disparidad, esto realmente la ciudadanía, la gente de la calle no lo termina de entender. ¿Qué nos podría explicar? ¿Qué nos podría dar algo de luz, don Luis, sobre esta gran disparidad que hay en la aplicación de esta privación de libertad? Bueno, yo la luz que puedo dar, y modestamente, porque aunque tenga mucha experiencia, pues realmente no conozco a todos los jueces ni a todos los fiscales. En que a veces a Russell le preguntaron una vez que qué opinaba de los alemanes y dijo, es que no conozco a todos. Bueno, pues en mi caso puedo decir lo mismo. Pero lo que yo sí he comprobado es que el juez de instrucción es una figura obsoleta
y debe desaparecer porque tiene un carácter híbrido de fiscal y juez que no tiene sentido. El juez tiene que juzgar y ejecutar lo juzgado, y instruir no es juzgar. Hay juicios incidentales, pero para eso estaría un juez de garantía absolutamente imparcial, ¿no? Bueno, pues cada juez es un mundo, y un mundo además muy aislado, está solo el juez de instrucción. Y por otra parte, pues existe todavía, más en apariencia que en la realidad, pero sí existe una excesiva proximidad entre la carrera fiscal y la carrera judicial. En tiempos de mi padre, que fue fiscal, se llamaban los cuerpos hermanos. Eran los cuerpos hermanos. Entonces, existe una tendencia todavía del juez de instrucción a decir amén a todo lo que digan los fiscales. Claro, si instruyera el fiscal en vez del juez, fiscal que está sometido a un principio de jerarquía y que a su vez pues tienen que actuar con unidad de criterio, yo creo que si de verdad llegamos de una vez a conseguir que instruya el Ministerio Fiscal, pues tendrán unos criterios más homogéneos y unas instrucciones más claras a la hora de decir prisión sí o prisión no. Y no le solicitarán al juez de garantías una prisión cuando realmente sus pautas, que pueden estar muy bien marcadas por la Fiscalía General del Estado, pues no le obliguen a ello. Me da a mí la impresión de que aquí nos encontramos pues, con una situación muy anómala, que es la de un fiscal que pide prisión y la de un juez que tiene también interés en descubrir la verdad y que en principio le es mucho más cómodo decirle que sí al Ministerio Fiscal. Bueno, cuando el fiscal tenga la responsabilidad de que de verdad sea él quien tiene que decidir en definitiva si hay prisión o no, y haya un juez imparcial que pueda opinar sobre ese particular, me parece que saldremos un poco de esta falta de uniformidad o de esta falta de igualdad ante la prisión preventiva. Es mi opinión. También quería preguntarle sobre los medios telemáticos como alternativa a la prisión provisional, puesto que siempre decimos, bueno, estamos en el siglo XXI, en la sociedad de la información, las telecomunicaciones, los medios telemáticos de control quizás podrían ser una buena alternativa a tanta utilización, ¿verdad?, de la prisión provisional. ¿Cómo lo ve usted, don Luis? Bueno, claro, aquí la prisión preventiva, aunque es una medida cautelar, que yo dije hace muchos años que tiene o que puede tener una triple naturaleza, ¿no? Por supuesto, la de pena anticipada, desde un punto de vista material, y en algunos casos pues, resulta casi obligado el imponer esa prisión preventiva. Cautelar, y luego la no destrucción de pruebas, y junto a todo esto evitar el peligro in mora. Claro, pues sí tiene cierto sentido el control telemático de los movimientos de una persona, pero cuando esa persona puede liberarse ese control telemático, rompiendo la pulsera y desapareciendo, pues claro, el peligro in mora es evidente, ¿no? Y no se acaba de romper ese peligro in mora por el hecho de que tenga la pulsera. En fin, bueno, es un complemento importante, pero no creo que pueda ser una solución sustitutiva de la prisión preventiva cuando realmente tenga sentido el adoptarla por el fútbol boni juris, por la proporcionalidad y por el peligro in mora. Le realizaré una última cuestión antes de darle la palabra al doctor Pérez Simón, y es en relación a los delitos económicos, ¿verdad? Observamos que en muchas ocasiones, la gran mayoría de ocasiones, se aplica la prisión provisional en casos de delincuentes económicos y, sin embargo, criminológicamente está demostrado que son los que menos se fugan. Es decir, son los que menos peligro de fuga y rápidamente las investigaciones pues van rápidas, se recoge muchísimo material probatorio, aportan unas fianzas altísimas. Hemos visto pues
el caso Sandro Rosell, primero aportó unas fianzas pues relativamente bajas, 500.000 euros, después dijeron, no, esto es poco, bueno, pues voy a aportar más, y pidió la libertad en más de 10 ocasiones y se le fue siempre denegando, ¿no? Hasta que al final fue juzgado. Delincuentes económicos, prisión provisional, y sin embargo son los que menos se fugan. ¿Qué diría usted al respecto, don Luis? Ahí yo también, por mi experiencia, escribí en el diario La Ley hace mucho tiempo un artículo en que decía que el indubio pro reo se había, en estos casos del derecho penal económico, en algunos, porque tampoco podemos generalizar, ¿no? Incluso cuando se habla de la Fiscalía Anticorrupción, que suele ser bastante propicia a solicitar la prisión, pues dentro de la Fiscalía Anticorrupción hay fiscales y fiscales, y algunos pues excelentes que saben adherirse a un sobreseimiento o a, en fin, o a una absolución. Hay otros que no, que parece que eso va en contra de su ADN. Eso de la imparcialidad del fiscal no lo acaba de digerir. Pero lo que yo quería decir al respecto es que escribí ese artículo donde decía que en algunos delitos económicos y en algunos juzgados, o en la Audiencia Nacional, o en algunas fiscalías, o en algunos fiscales, ese indubio se había sustituido por el indubio contra opulentimus. Es decir, que el ser rico no es una ventaja. Algunos dicen que sí, que eligen buenos abogados, pero porque tienen dinero. Pero, en fin, en principio, hoy día, máxime en este ambiente populista en el que nos movemos, con tanto ruido de medios de comunicación, pues el rico tiene mucho más riesgo de caer en el ámbito de la prisión preventiva que cualquier otro delincuente que no sea delincuente económico. En fin, aquí también creo que hay que afinar y que un futuro fiscal instructor debería recibir instrucciones de la Fiscalía General del Estado para no dejarse llevar por esta inercia de mirar al rico mal. Hay que mirarle como un ciudadano más. Por supuesto, si tiene dinero y lo ha obtenido ilícitamente, pues habrá que condenarle y habrá que pedirle una importante responsabilidad civil, en su caso las multas correspondientes, pero no hay que someterle a una pena anticipada por el hecho de ser rico. A mí me parece que es importante, claro, la justicia penal. Yo recuerdo cuando mis abuelos eran abogados en Zamora, yo empecé a estudiar Derecho y me decían que es que el derecho civil y mercantil era el derecho de los ricos y el derecho penal era el derecho de los pobres. Y no le faltaba razón, porque en definitiva dentro de las cárceles pues el mayor número de personas, como decía López Rey, son los pobres diablos. Pero ahora ya el derecho penal se aplica a los ricos, ya no es un derecho de los pobres, y parece que no sé, que al entrar en ese nuevo orden jurisdiccional los ricos, pues no se les trata con la debida igualdad con la que se les debería tratar. Es un auténtico placer volverle a escuchar al profesor don Luis Rodríguez Ramos porque, entre otras cosas, fue mi profesor en la UNED y miembro también del tribunal en el DEA. Guardo un cariñoso recuerdo de mi paso por la UNED y de sus clases magistrales. Muchísimas gracias por sus prolijas explicaciones y por la claridad con la que se explica, como siempre, ¿verdad? Como siempre, un auténtico placer. Y sin más, le cedo la palabra a mi ilustre compañero, el doctor don Pérez Simón Castellano. Muchísimas gracias, Alfredo. En fin, al hilo de lo que estabais comentando, creo que han aparecido cuestiones muy interesantes. Decir por mi parte que ha sido un auténtico placer poder actuar como coordinador en una obra que aglutina y que reúne a expertos profesionales tanto de la academia como de la práctica y de la práctica judicial, que creo que es una de las cuestiones más importantes al tratar una institución como esta.
y que precisamente creo que esta es una de las grandes ventajas de la obra que el lector podrá encontrar, que es una obra que, como digo, reúne teoría y práctica y además una visión interdisciplinar. Participan procesalistas, abogados, constitucionalistas, penalistas, con lo cual creo que es un estudio exhaustivo y pormenorizado de la institución. Un poco como decía al hilo de lo que se ha comentado alrededor de la segunda reforma de la justicia penal, y nos comentaba ahora pues Luis Rodríguez Ramos que estamos en una suerte, en una especie de vorágine del populismo, ¿verdad? No deja de ser un poco paradójico que se aborde definitivamente esta segunda reforma de la revolución o la segunda revolución de la justicia penal precisamente en la época en la que parece que hay menos consenso en las Cortes y en la que hay más populismo, con lo cual no sé qué va a salir finalmente. Los juristas tendremos que ser dúctiles, líquidos como la sociedad líquida, para poder dar respuesta a el texto que salga de las Cortes Generales. Y en segundo, como segunda idea que me ha parecido muy interesante, que ya se ha comentado, el tema de la alternativa, ¿no? Porque probablemente uno de los principales problemas de la administración de justicia hoy es que la justicia no da votos. Bueno, yo diría que lo ha sido siempre, ¿no? Y la falta, el otro día escuchaba hablar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, que señalaba la increíble falta de medios y de apoyo a la administración de justicia, que se ha hecho especialmente significativo durante la pandemia por la COVID-19. Evidentemente, hablar de inteligencia artificial en los juzgados o hablar de control mediante sistemas tecnológicos, cuando probablemente no está cubierto ni lo más mínimo y esencial, pues parece, en fin, parece una falacia absoluta, pero creo que quizás nos podrá iluminar Ángel Luis Perrino alrededor de la posibilidad de este control mediante sistemas tecnológicos, que debo decir lo aborda en la obra con prístina claridad el magistrado Manuel María Jaén Vallejo, que precisamente analiza estas medidas alternativas mediante sistemas tecnológicos a la prisión provisional. Hay un elemento sobre la prisión provisional que quiero comentar, una idea para el debate, polémica, que es el tema de la excepcionalidad. La estadística penitenciaria en 2019 nos decía que un 16% del total de la población reclusa en España lo está en situación provisional. Y uno puede plantearse, hombre, un 16% excepcional no me casa mucho. Pero es que si lo vemos en perspectiva comparada, veremos que países como Italia, Alemania, Francia, Grecia, incluso algunos que a veces nos quieren dar lecciones como Bélgica, arrojan un porcentaje significativamente superior en cuanto a prisión provisional que en España. Con lo cual, al igual, no es tanto el problema respecto a los números totales, sino sobre la imagen que tenemos y que se extrae especialmente en casos mediáticos. Sé que es una premisa polémica, pero que sin lugar a dudas la quería trasladar y se la quería trasladar también a Ángel Luis Perrino, porque me parece que representa una idea muy clara de lo que sucede en la práctica. También comentar que en uno de los capítulos del libro, Esteban Mestre, que es catedrático de Derecho Penal y abogado, nos explica su experiencia y desde el punto de vista del abogado, la absoluta impotencia en este tipo de procesos, cuando se adopta este tipo de medidas, en la que se condena en cierto modo a un cierto automatismo. Si lo pide el Ministerio Público, es muy difícil, ¿no?, que el juez de instrucción se aleje de esa petición, ¿no? Y a mí me gustaría aquí traer a colación un caso que al igual alguien del público se acordará de este caso, el caso de Carlos Ruiz
Santa María, el caso más conocido como El Negro, en 2001, en el que la Audiencia Nacional descartó adoptar la medida de prisión provisional y por razones de salud psíquica, y finalmente acabó huyendo del país, ¿no? Ese caso continuó y fue seguido por una enorme persecución mediática, que también fue una persecución disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial, y si bien es cierto que finalmente la sección cuarta de los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Nacional fueron absueltos en el marco de un procedimiento seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, claro, la idea ya había calado. Si te desmarcas de la petición del fiscal y el investigado acaba huyendo, vas a tener un problema. Con lo cual, lo más cómodo para los magistrados es no escapar en esta vetusta situación, ¿no?, creada con la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no?, que, como muy bien enseñaba pues, el catedrático Luis Rodríguez Ramos, sigue, ¿no?, con esta figura del juez de instrucción muy cercano al fiscal, ¿no? Claro, la idea ya había cobrado mucha fuerza y estoy convencido, ¿no?, que el caso del Negro pues hizo doctrina dentro del imaginario colectivo judicial, ¿no? Sentó un precedente y un precedente muy peligroso. ¿Por qué voy a asumir riesgos, ¿no?, cuando resulta difícil conjurar el riesgo de que alguien se vada de la justicia, ¿no? En fin, creo que son algunas cuestiones muy polémicas acerca de la prisión provisional, y me gustaría, no sé si el fiscal Ángel Luis Perrino puede comentar algunos de los aspectos que acabo de lanzar, ¿no?, con el fin de introducir un poco de debate, ¿no?, al evento. Sí, bueno, directamente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias a la editorial. Debo decir que las gracias y la enhorabuena, porque creo que el trabajo editorial en este libro ha sido fantástico a todos los niveles. Es un libro cuya edición, insisto, está muy bien cuidada, en un formato muy manejable, y que cuenta con muchísimos juristas que, como ya se ha apuntado aquí, afrontan esta institución de la prisión provisional desde muchas perspectivas distintas, quiero creer que todas ellas complementarias. En segundo lugar, aunque sea brevemente, dar las gracias a Pere Simón y a Alfredo Abadías, que en definitiva fueron los que contactaron conmigo y los que me han invitado también para esta presentación, y un saludo a Luis Rodríguez, padrino inevitable en todo bautizo que se precie, y eso es buena señal de que el niño va a tener salud y va a tener un largo recorrido, eso seguro. Dicho esto, he ido apuntando importantes cuestiones que se han puesto sobre la mesa. En primer lugar, yo creo que lo que todos tenemos claro es que nos encontramos ante una institución o una figura controvertida en nuestro proceso penal. Y debo decir que también es una figura controvertida para el Ministerio Fiscal. El artículo 124 de la Constitución, como sabemos, encomienda al Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de interés público tutelado por la ley. Cuando nos encontramos ante la figura de la prisión provisional, tenemos por un lado la libertad entendida como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, como nos dice el propio artículo 1.1 de la Constitución. Por otro lado tenemos el artículo 17 de la Constitución, que consagra el derecho a libertad, y la presunción de inocencia del artículo 24.2. Y por otro lado tenemos el interés general y, por lo tanto, el deber de perseguir los delitos, dicho en otros términos, el adecuado curso del proceso y, en definitiva, el ejercicio del jus puniendi del Estado. Por eso yo digo en el libro que para el fiscal, cuando se encuentra ante la prisión provisional, se produce una situación de conflicto entre contrapuestos roles legales, ¿no? Y por ello es necesario, pues eso, tener en cuenta todas las circunstancias que ya se han apuntado aquí y en las que ahora
profundizaré un poco. Lo que sí que quiero decir es que al hilo sobre todo de la historia y de la evolución histórica, mejor dicho, de la regulación de la prisión provisional que nos ha ido narrando de manera magistral Luis Rodríguez, que el hito, más allá de otras reformas como la del 2003, que también se trata de manera exhaustiva en la propia obra, el hito yo lo cifraría en la Ley Orgánica del Jurado, Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, de 22 de mayo de 1995, cuya disposición adicional segunda introduce importantísimas reformas y principalmente introduce el principio acusatorio y de contradicción en la figura de la prisión provisional. Por tanto, antes de ese momento era posible, de hecho, era su competencia que el juez de instrucción acordase la detención y directamente el ingreso en prisión provisional sin ningún tipo de filtro. Ahora el foco se pone en parte sobre el Ministerio Fiscal, evidentemente acusación particular. Si digo Ministerio Fiscal es porque normalmente cuando se produce una detención policial todavía no hay personada ninguna acusación particular, de manera que ese filtro inicial digamos que recae sobre el tejado del Ministerio Fiscal. Pero sí que debo decir, he apuntado aquí la cuestión relativa a la disparidad de criterios, que creo que sí que se dan suficientes filtros cuando se acuerda una medida de prisión provisional hasta que existe una sentencia o recae una sentencia firme en el procedimiento. Y me explico. No solo es necesario que lo pida una parte, normalmente el Ministerio Fiscal, que lo acuerde el juez de instrucción, sino que a partir de ahí entramos en todo el sistema de los recursos posibles. Recurso de reforma, evidentemente, si se pone de manera inmediata, seamos sinceros, con no mucho recorrido procesal, porque tiene que resolverlo la persona que el día anterior ya ha decidido, con lo cual, salvo que se pusieran de manifiesto hechos extraordinarios, es difícil que pueda prosperar jurídicamente. Una vez desestimado el recurso de reforma, viene el recurso subsidiario de apelación ante la audiencia provincial, que debe informar a un fiscal que probablemente o no necesariamente tiene que ser el fiscal que interesó la prisión provisional, de manera que ya tenemos un fiscal inicial que pide la prisión, un juez que la acuerda, otro fiscal que informa y magistrados de la audiencia provincial que tienen que volver a valorar y a ponderar la oportunidad o no de acordar la prisión provisional. Y a partir de ahí el ciclo se repite de manera ilimitada, puesto que el procedimiento penal nos lo permite. Hay una nueva petición de libertad y ante ese auto desestimando esa petición se vuelve en marcha recurso de reforma, subsidiario de apelación. Quiero decir que no es algo que recaiga exclusivamente o que no sea algo sobre lo que deban valorar o puedan valorar solo dos personas, o dicho en términos, para que nos entienda todo el mundo, dicho en otros términos, no hay una sola persona que de manera exclusiva decida sobre la situación personal de un investigado. Entonces yo creo que ese sistema de filtros hace que efectivamente, bueno, cuando una persona se mantiene en prisión provisional durante un largo recorrido, existen unas ciertas garantías de que hemos cumplido con el fumus boni iuris y con el periculum in mora, ¿no? Evidentemente el riesgo cero no existe, pero forma parte de la responsabilidad de la propia actuación. Esto es lo primero que quería poner de manifiesto. A continuación, bueno, por recoger la pregunta que ha hecho Pere de los medios telemáticos, vamos a ver, efectivamente, ¿existen alternativas a la prisión provisional? Existen, pero actualmente o conceptualmente. Es decir, con los medios que tenemos ahora existen alternativas, algunas sí, por supuesto, pero centrándonos en los medios telemáticos, pues debo decir que, si a partir de ahora se sustituye el ingreso en prisión provisional de todo aquel al que inicialmente podría quedar en esa situación por una pulsera o por un brazalete, lo primero, no creo que contemos con tantos medios telemáticos. Lo segundo, habría que mejorar mucho esa tecnología para que no falte, para que no se queden sin batería, para que cuando vayan en el metro no se queden sin cobertura, etc. etc, etc. Y lo segundo, un sistema o unos medios policiales importantes, de tal manera que cuando salte la alarma existan policías que puedan cubrir y proteger a todas aquellas víctimas que van a quedar a los que se ha intentado amparar mediante este tipo de sistemas, ¿no? De manera que efectivamente podemos hablar de cuestiones de lege ferenda, incluso se apunta en el libro, efectivamente Manuel Jaén habla de estas circunstancias, incluso apunta a la existencia de un chip intradérmico. Bueno, en fin, yo creo que mi exposición se está centrando en lo que tenemos hoy en día,
y por tanto las alternativas son menos variadas. Magnífico, porque es, sin lugar a dudas, pues el contraste con la realidad, ¿eh? Lo que siempre sucede, teoría y práctica, ¿no? Que chocan, ¿eh? Esa dicotomía. Bueno, otra de las cuestiones que ha estado encima de la mesa y que se reformó profundamente y que probablemente fue la principal arista, ¿no? De la reforma de 2003 era la llamada alarma social, ¿verdad? La llamada alarma social que desapareció como un fin legítimo, si es que algún día lo fue, para poder adoptar la medida cautelar. En este ámbito, sí es evidente, ¿no? Es evidente que no forma parte ni de la motivación ni de las resoluciones que se adoptan. En este ámbito, quizás, y solo quizás, lo estoy planteando como una premisa, como una pregunta, probablemente el tema de que tengamos casos mediáticos en los que se emplea este tipo de mecanismo podría tener algún tipo de relación con que haya pervivido, en cierto modo, la idea de que la alarma social se puede parar o se puede mitigar mediante este tipo de medida. Lo pregunto, por ejemplo, que es un caso que no se analiza en el libro, ¿no? Pero el caso de los titiriteros, por poner un ejemplo, un caso en el que cuando se produce ese evento, evidentemente se causa una clara alarma social y una preocupación por parte de los padres que estaban asistiendo en aquel evento. Evidentemente, las fuerzas políticas entran a comentar aquel evento, es un caso mediático, hay una fuerte presión sobre el sistema judicial. ¿Puede eso influir la adopción de este tipo de medidas? ¿Puede influir de algún modo la petición que se realice en este ámbito? La pregunta para mí, evidentemente la respuesta es no, como no puede ser de otra manera. No voy a entrar a valorar, por razones que todo el mundo entenderá, casos concretos en los que han intervenido otro tipo de compañeros, algunos vivos y otros ya rematados, pero sí en términos generales quiero decir que todos tenemos claro que la alarma social quedó desterrada ya en nuestra ley de enjuiciamiento criminal y por lo tanto bueno, las características o los elementos a tener en cuenta definidos sobradamente por el Tribunal Constitucional, se han apuntado algunos, apunto alguno más. No hemos hablado de la excepcionalidad como primer elemento, es decir, solo debe acordarse en caso de una estricta necesidad. La subsidiariedad, ¿no? Solo cuando no existen alternativas que sean menos gravosas para conseguir los fines que pretendemos con la medida cautelar. La provisionalidad, que esto es otro elemento que quiero apuntar, no necesariamente una persona que ingresa en prisión provisional debe continuar en esa situación hasta la sentencia firme, ni muchísimo menos, sobre todo pongamos el caso de los supuestos en los que se acuerda para evitar que pueda destruir pruebas o perjudicar la instrucción. Y en última instancia, pues la proporcionalidad, ¿no? Que esta última, la proporcionalidad, en realidad está acotada por la propia ley de enjuiciamiento criminal cuando nos dice qué tipo de delitos o qué pena deben llevar aparejada los delitos para que se puedan contemplar la posibilidad de acordar la medida cautelar. Yo sí que quería decir, creo que lo ha apuntado Luis Rodríguez Ramos, en relación con el, bueno, pues con el fumus boni iuris, que viene reflejado en el 503.1 primero y segundo. Esto es la existencia de indicios racionales de criminalidad y también indicios de que la persona que está detenida es el autor de ese delito. Que hay una circular de la Fiscalía General de Estado, la circular 2/1995, que se elaboró como consecuencia precisamente de la reforma de la que he hablado antes, del Tribunal del Jurado, en la que, o partiendo de la base y asumiendo que durante una guardia no se puede hacer una instrucción apresurada, una instrucción acelerada o incluso precaria en términos garantistas, sí que dice que se deben practicar aquellas diligencias que sean razonables y que pueda practicarse en plazo para despejar cualquier tipo de duda y para avanzar, ¿no? Se han puesto aquí en manifiesto casos muy complejos, ¿no? Pero en el día a día, para que la gente se haga una idea, ya que ha salido Plaza de Castilla, que es donde yo actualmente hago guardias de detenidos, al día puede haber 40 detenidos en Madrid capital. De hecho, hay dos juzgados que se dedican exclusiva a detenidos de 9 de la mañana a 9 de la noche y evidentemente si luego los presentan con posterioridad
a las 9, a las 21 horas, existe un tercer juzgado que cubría esa franja, ¿no? Para ese otro tipo de delitos, no tan mediáticos, pero que, bueno, que se dan con mucha frecuencia, en el día a día sí que existen muchas posibilidades, ¿no? Existen posibilidades, no ya la más sencilla, que es recabar el registro histórico penal para ver si existe peligro de reincidencia, sino la posibilidad de llamar a testigos que se puedan desplazar al juzgado de guardia, los que se pueda tomar declaraciones, exploraciones de menores, por supuesto, si hay dudas en respecto de la autoría, practicar rueda de reconocimiento. Todo ese tipo de actuaciones se pueden practicar en la guardia. Si hablamos de quebrantamiento de medida cautelar de condena, recabar los testimonios de la resolución, de las liquidaciones, de las notificaciones personales. Bueno, esos son, yo creo que no solo se pueden hacer, sino que se deben hacer. Se deben hacer para que esos indicios sean más claros y para que se pueda acordar la prisión provisional, bueno, pues con el rigor que exige nuestro ordenamiento jurídico. Y ya, finalmente, en cuanto al periculum in mora, esto es los fines y por lo tanto las alternativas, aunque ya se han ido reflejando algunas de ellas, bueno, asegurar la presencia del investigado encausado en el proceso, ¿no? Cuando puede inferirse un riesgo de fuga. Pues hombre, en ocasiones efectivamente existen alternativas, la retirada del pasaporte, las comparecencias a acta con la periodicidad que se estime, incluso diarias. En otras ocasiones es imposible. Es decir, y por poner ejemplos concretos que todo el mundo pueda entender, si tenemos un delito contra la salud pública, el denominado maletero que llega a Barajas con 5 kilos de cocaína en un doble fondo de maleta, que es una persona que viene de fuera, que no ha estado nunca en nuestro país, que no habla nuestro idioma y que simplemente iba a hacer una entrega para volverse, es una pena que según el 368 y 369.1.5 del Código Penal lleva aparejada una pena de más de 6 años de prisión en abstracto, y cuando se toma declaración es incapaz de ofrecer un simple domicilio, pues hombre, ahí las alternativas se reducen extraordinariamente, ¿no? Pongo un ejemplo un poco extremo para que la gente entienda que la prisión provisional debe ser excepcional, por supuesto, pero hay ocasiones en las que es necesario, tampoco debemos demonizar la institución, ¿no?, si está bien aplicada. Y eso, por ejemplo, qué decir que cuando uno de los fines es evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, ¿no? Tenemos un caso de violencia de género en el que se acuerda una medida de alejamiento. A los 2 días este señor quebranta la medida de alejamiento, se vuelve a aproximar a la víctima y la vuelve a agredir, se hace una comparecencia para ver si se mantiene o se agrava la situación, en vez de 100 metros se le pone 300. Y hay un tercer día en el que vuelve a cometer ese tipo de delitos, la única forma de proteger a la víctima es la prisión provisional. Eso es clarísimo. Es evidente que hay que tenerlo. Y lo mismo respecto a agresiones sexuales cuando se producen dentro del propio ámbito familiar, ¿no? Y en cuanto a la reiteración delictiva, dejando ya al margen el reflejo de las detenciones policiales, cuando se detiene, pues no lo sé, qué delitos se pueden estar cometiendo actualmente con mucha frecuencia. Bueno, pues sí, robos con violencia a octogenarios que van a cobrar su pensión al banco, ¿no? Les esperan a la salida de los cajeros y pues el método este del mataleón, les estrangulan para que pierdan el sentido y cuando caen les sustraen los objetos, ¿no? Si hay una persona que haya sido condenada por esto y tiene una pena suspendida en ese momento y finalmente se le vuelve a detener por lo mismo y comparecen varias víctimas de los últimos días que le reconocen en rueda, pues la única forma de evitar esa reiteración delictiva puede ser el ingreso en prisión, ¿no? Quiero señalar, poner de manifiesto estos ejemplos, insisto, un poco extremos pero reales, que se dan en el día a día para que la gente pueda ponderar que efectivamente en ocasiones no hay muchas alternativas a la prisión provisional. Y Pere, ¿podría añadir alguna cuestión al tema de la alarma social? Magnífico. Muy bien. Adelante. Pues sí, efectivamente es un concepto nacionalsocialista de la época nazi alemana que no tenía sentido, en fin, que figurase en la ley y ha desaparecido. Ha desaparecido en la ley, pero vamos a ver, yo también hace años escribí otro articulito que confieso que muchos de mis artículos en el diario La Ley son desahogos, que no sé qué hacer ante una frustración y entonces pues
bien, es una terapia que me viene bien y que creo que puede además servir de algo, ¿no? Bueno, pues escribí otro artículo que decía que el verdadero peligro para la independencia judicial no era la política, ¿eh? No era la posible politización de los jueces o del Consejo General, aunque, en fin, sea manifiestamente mejorable su actual regulación, ¿no? Yo decía que el principal peligro venía de los medios de comunicación, o sea, que hay, de un modo consciente o inconsciente, pues los jueces se ven muy atenazados por lo que digan los medios. Si los medios van a ser partidarios de que se acuerde la prisión, pues va a ser muy difícil que el juez se sustraiga cuando, como acabas de decir, existe la posibilidad de que se produzca la huida, que siempre pues, es una hipótesis admisible, y que se encuentre ese juez absolutamente inhabilitado para el futuro en ese registro de antecedentes penales, entre comillas, que es Internet, ¿no? Porque cuando pueda salir su nombre para presidir una audiencia o para pasar al Supremo, pues inmediatamente los medios de comunicación van a tirar de hemeroteca y van a decir, oiga, que este señor es el que se opuso a la prisión y se le escapó el reo, ¿eh? O este señor fue el que no metió en la cárcel a fulanito de tal cuando era evidente que había que meterle, aunque no lo fuera, aunque no fuera evidente. Me parece que la alarma social en este momento del populismo, algunos en Italia hablaban hace mucho tiempo del populismo judicial, ¿no? Pues en estos momentos me parece que la alarma social es un peligro para la independencia judicial y también para que no se produzcan prisiones preventivas indebidas. Es mi opinión y quizá pues la experiencia o la mala experiencia pues me lleva a formular estas manifestaciones, ¿no? De indudable interés. Yo simplemente porque creo que nos quedan 1 minuto o 2 minutos, comentar, si os parece, 2 ideas conclusivas respecto a lo que habéis dicho y cerrar, si os parece, el evento. Un poco al hilo del tema del periculum mora que señalaba Ángel Luis, la idea de la reiteración delictiva, por ahí algún autor, la doctrina ha señalado, y hablar de reiteración delictiva, estricto sensu, ¿no? En sentido estricto, no deja de entrañar algún tipo de prejuicio, ¿no? Porque eso de reiterar quiere decir que al igual ya estás dando por hecho que alguien ha hecho una conducta delictiva en su propia denominación, ¿no? Desde el punto de vista terminológico. Y en este ámbito, pues, bueno, creo sin duda que para muchos casos concretos, evidentemente, y además desde la óptica del fiscal pues se nos han señalado pues casos que son probablemente más que evidentes, en los que evidentemente hay que tomar este tipo de decisión, ¿no? Para evitar reiteración delictiva incluso, pero es verdad que muchos casos no son tan fáciles, y es precisamente en los casos difíciles donde hay que hacer este ejercicio de proporcionalidad del que estábamos hablando. Un tema sobre el que no hemos podido hablar, pero que es un debate abierto sobre el que podríamos mantener otra conversación, es qué pasa en aquellos casos en los que alguien que ha sufrido o padecido prisión provisional finalmente acaba siendo absuelto. ¿Tiene derecho a obtener indemnización? ¿No tiene derecho a ello? Sabemos que el Tribunal Constitucional dictó el año pasado una sentencia por la cual se declararon inconstitucionales 2 extremos del artículo 294, apartado primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, parece que definitivamente abriendo para aquellos que han sufrido prisión provisional la posibilidad de obtener una indemnización. Pero el sistema no deja satisfecho a todos. Es otra de las cuestiones abiertas que queda probablemente para otro debate. Creo que hablo en nombre de todos y especialmente de la editorial Nick si digo que ha sido un evento que ha recogido sin lugar a duda la participación de grandes expertos, así como la obra. Por mi parte ha sido un auténtico placer participar hoy aquí, agradecer enormemente a la editorial su amabilidad, el mérito que tiene lanzar una obra de este estilo académico y
y ser un estandarte, ¿no? De la buena praxis doctrinal y evidentemente, como digo, un auténtico placer también este debate y discusión que hemos tenido hoy aquí. Muchas gracias a todos por vuestra participación y asistencia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas Gracias a todos. gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Saludos. Buenas tardes.